Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestra 84ª clase de Introducción al Judaísmo en Kol Tuv Sefarad. Hoy con varios temas importantísimos. Vamos a comenzar con el tema de el matrimonio. Ya hemos hablado de la parte práctica del matrimonio, ¿cierto? Cómo se casa uno, qué debe contener el matrimonio, cuáles son las partes de un matrimonio judío por excelencia. Pero no entramos en detalle de la teoría del matrimonio, la teoría, la estructura que plantea el judaísmo sobre el matrimonio. Entonces, aquí vamos a entrar en varios temas, algunos de ellos que van a tener aristas espinosas. Entonces, les advierto, esta clase es una clase para adultos. Aquellas personas que escuchan esto con sus niños, esta no es una clase para compartir con sus niños, entonces quedan avisados. Comencemos primero hablando del posiblemente el texto más importante sobre el tema del matrimonio en el judaísmo. Y primero vamos a hablar del matrimonio en su sentido tradicional y clásico, es decir, matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Vamos eventualmente, no sé si en esta clase o en unas clases muy futuras, a hablar del tema de la homosexualidad en el judaísmo, un tema candente en América Latina, acá en Estados Unidos cada vez mucho menos. Pero vamos a hablar primero sobre este ideal tradicional del matrimonio y los textos que forjan este ideal. Y el primer texto es, sin lugar a dudas, y es el texto de Adán y Eva. Es el texto que aparece en Génesis 1 a 4, principalmente, las aventuras y desaventuras de Adán y su esposa. Y este texto es bien importante porque este texto refleja mucho mejor que cualquier otro texto los prejuicios y las ideas que tiene el judaísmo sobre el matrimonio a través de los tiempos. Es decir, mucha gente piensa que el texto de Adán y Eva solo puede ser leído de una vez, de una sola forma, y que este texto es, de cierto modo, el que determina las ideas que tenemos sobre el matrimonio. Como casi todo, es nuestras ideas las que determinan cómo leemos el texto de la Torá. Y esto no es una excepción. Entonces, quiero primero hacer una lectura hipertradicional del texto y quiero mostrar que hay formas diferentes de verlo, que en mi opinión nos llevan a una visión bastante más equilibrada y bastante más igualitaria de lo que puede llegar a ser el matrimonio en el judaísmo. ¿Ok? Entonces pasemos a... creo que es un buen lugar para comenzar. Vamos al libro de Bereshit. Capítulo 3. Ok. Libro de Bereshit, capítulo 3. Hagámoslo grande. Fantástico. Ok. Entonces, vamos al capítulo 2. El capítulo 2 es donde comienza nuestro problema. Entonces, cuando la gente habla de la historia de Adán y Eva, el texto en el que se suelen enfocar, especialmente porque Adán y Eva ahorita especialmente, son usados como paradigmas, ¿cierto? De la relación asimétrica tradicional entre hombres y mujeres. Y el texto que se va a citar, es el siguiente. Ok, ¿dónde está el comienzo?
Ok. Estamos en el versículo 19 del segundo capítulo del Génesis, donde dice, Vayetzer Adonai Elohim min ha'adama. No, versículo 18, qué pena. Vayomer Adonai Elohim lo tov heyot ha'adam levado. Y dijo Hashem, el Dios, no es bueno que el hombre esté solo, que Adán, que la criatura, Ha-Adam, el Adam, no vamos a llamar el hombre. Los rabinos del Talmud tienen una forma muy particular de leer esto, y es que en este momento el ser humano no es el hombre. O sea, tradicionalmente, ¿cómo se lee esto, Javerim? Ustedes van y miran la Capilla Sixtina o van a cualquier iglesia evangélica, ¿cómo le van a decir esto? Entonces, la historia todos no la sabemos. Adán es hombre, entonces el hombre es creado primero, y luego es una costilla, es sacada del hombre, lo cual significa que la mujer es derivativa, es derivada del hombre, y por lo tanto inferior. ¿Ok? Esa es la narrativa. Juguemos con esa narrativa tradicional un poquito y luego comenzamos a ver diferentes aristas. Diferentes aristas que tiene el texto. Ok. Entonces, versículo 18, dijo Hashem Dios, no es bueno. Interesante saber, Javerim, esta es la primera vez en todo el libro del Génesis que la palabra no bueno aparece. No bueno. Todo en el universo es bueno. Vayar Elohim Kitov. La luz es buena, las aguas son buenas, las plantas son buenas, las aves son buenas, los animales son buenos. El hombre es muy bueno, Tov Meod. ¿Qué es la primera cosa que no es bueno? La soledad. Vayomer Adonai Elohim, lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno que la criatura Adán esté solo. Hacelo ezer kenegdo. Vamos a hacerle una ayuda contra sí. Suena raro en español, suena raro en hebreo. Eso es lo que dice. Se lo ezer es ayuda, que negdo, en contraposición a él. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues hay mucho espacio para la interpretación. ¿Y cuál es la primera opción? Los animales. Dios crea toda una serie de animales y ninguno de ellos le sirve a Adán. Versículo 20, la criatura Adán llamó por sus nombres a todos los animales y a todas las aves y a los animales salvajes. Y ninguna de ellas era una ayuda en contraposición a Adán. ¿Qué hace Dios? Vayapel Adonai Elohim Tardema al Ha'adam Vaishan. Le hizo caer un gran sueño y durmió. Vaikach Ahad Mitzal Lotav. Y tomó uno de sus salot. ¿Qué es salot? No es una costilla. Aquí tenemos que hacer el cambio mental. Salot es uno de sus costados, uno de sus lados. Esa cosa de la costilla es una mala traducción. Vaisgor basar tachtena. Y cerró la carne tras de ella. Versículo 22. Vaiben Adonai Elohim et hatzela asher lakach min ha'adam leisha. Y Dios formó el costado que había tomado de la criatura Adán en una mujer. Vaya el Adam. Y la trajo hacia el hombre, hacia la criatura Adán. Vayomer Adam zot ha'pa'am. Y dijo el hombre, esta vez sí, etzem atzamai. Es huesos de mis huesos, ubasar mi bsari, y carne de mi carne. Lezot y kar'e isha. Y a esta la llamaremos isha, mujer. Kime ish lukahazot. Pues fue tomada de ish. Ish es hombre.
Al Ken Yazov, y aquí tenemos una coda bien interesante. Al Ken Yazov ish et aviv ve et imo, y por ello abandonará un ser humano, o sea, un hombre, abandonará a su padre y a su madre, Bedabak ve ishto, y se apegará a su mujer, Vehayu levasar ejad. Entonces, miren, tenemos un texto interesantísimo. Tenemos un texto donde el ser humano comienza completo, pero solo. Llega Dios, dice, esto no es bueno, vamos a tratar primero a los animales. Y los animales no le responden, no son Ezer Kenegdo, no son una criatura que sea capaz de tener interlocución. Dios hace dormir a Adán, lo parte en dos, saca uno de sus costados, forma a la mujer. ¿Y cuál es el resultado? Al Ken Yazov Ishet Aviv et imo, por lo tanto abandonará un hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál padre y madre tenía Adán aquí? Y se apegará a su mujer y serán de nuevo una carne. Entonces tenemos una imagen muy linda de que el ser humano está buscando, o sea, ¿qué es la primera cosa que no es buena en la creación? La soledad. Pero por algún motivo el ser humano no es simplemente, no se siente a gusto simplemente teniendo mascotas, quiere alguien que verdaderamente sea un par, Ezer Kenegdo. Entonces Dios separa al ser humano y crea un Ezer Kenegdo. ¿Y cuál es el instinto de estas dos, de estas dos partes separadas? Volver a unirse. Ahí es donde se acaba la soledad. Es en los demás. Arumim, estaban en el comienzo desnudos, tanto el hombre como su mujer, velo idboshashu, y no sentían vergüenza. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se ha visto esta historia? Con el varón siendo la figura dominante, con el varón siendo el primero creado y la mujer siendo como una derivación. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con eso? Es un problema textual, no es un problema ideológico. Yo tengo un problema ideológico con eso, pero eso soy yo, que soy feminista. ¿Cuál es el problema textual de esto? ¿Cuál es el problema textual? Que esto va en contra de una historia que ya habíamos oído. Es decir, el segundo capítulo del Génesis contradice el primero. Posiblemente el versículo más importante de toda la Torá es este. Estos dos, en mi opinión. Versículo 26 del capítulo 1, Vayomer Elohim, y dijo Dios, Nagase Adam Betsalmeinu Hitmuteinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vairdu Bidgatayam Ubeof Hashamaim, y dominarán sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, Uba Behema Uvhol Aretz, y sobre los animales y sobre toda la tierra. Uvhol Harremes Harromes Halaharetz, y sobre todos los bichos que bichean sobre la tierra. Ok, eso es lo que dice Dios. Vamos a hacer al hombre. ¿Con quién está consultando? Hay muchas formas de leer esto. Esta no es una clase de Parshanut. Hay gente que dice es lo que se llama el plural majestático, ¿cierto? Los reyes suelen hablar en plural. Hay otra gente que está hablándole a los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 27. Vaibra Elohim et ha'adam betsalmo, y creó Dios al ser humano en su imagen y semejanza. Betselem Elohim bara oto.
a imagen de Dios lo creó. O sea, por si no nos quedó claro con la primera, esta es una repetición. Vaibra Elohim et Adam Betsalmo. Creó Dios al ser humano a su semejanza. Betselem Elohim bara oto. A imagen de Dios lo creó. Que no nos quede la menor duda. ¿Y cómo los creó? Zahar unkeva bara otam. Macho y hembra los creó. Macho y hembra los creó. Entonces tenemos esta historia. Por eso es que para los rabinos de el Midrash, esta imagen medieval, victoriana, ¿cierto? De la Capilla Sixtina, de Dios sacándole una costilla al hombre, a pesar de que los rabinos pues eran 1000 años antes de la Capilla Sixtina, no funcionaba. Primero que todo porque no hay costilla, tzela no es costilla, tzela es lado, costado, retirar, o sea, retirar todo el costado. Entonces, ¿cómo se imaginaban los rabinos esto? Decían, y esto es algo que también aparece, por ejemplo, en el banquete de Platón. Es un mito que aparece también en el banquete de Platón, donde se dice que los seres humanos, el ser humano original era andrógino. Andrógino. Es decir, tenía un lado femenino y un lado masculino. Y estaban pegados por la espalda. Estaban pegados por la espalda. Entonces, ¿cuál es el problema si yo estoy pegado por la espalda? Que yo no puedo ver. Ezer Kenegdi. Yo necesito tener esta persona, pero pues no, de nada me sirve tenerla acá atrás. Yo necesito esta persona enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios toma ese ser hermafrodita y lo divide en dos, y esas partes ahorita pueden voltearse y encontrarse. Ahora, Javerim, esto no es ciencia. Ustedes llevan estudiando conmigo ya más de año y medio. Así no fue creado el ser humano. Ustedes saben o sea, esto es un mito. Aquí, primero, ni la Torá ni el Midrash sobre la Torá son de modo literal recuentos históricos, fácticos y científicos de cómo fue creada la humanidad. Pero eso no significa que los mitos no sean muy importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lectura de este mito que se ha tenido en Occidente, que está pintado en todos los artistas del Renacimiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una relación tremendamente asimétrica, donde Adán es el ser intencionado y Eva es la derivada. Mientras que la lectura rabínica, midráshica, tanto de Génesis 1 como Génesis 2, es decir, leyendo Génesis 2 a través de los lentes de Génesis 1, ¿qué es lo que supone? ¿Qué es lo que supone? Supone una mayor igualdad. Supone una mayor igualdad. Ahora ustedes me van a decir, pero Rabino, pero entonces Génesis 3. Génesis 3, la culebra y el árbol y el castigo y toda esta cosa. Y además no podemos ignorar que a través de la historia, tanto occidental como del pueblo judío, las mujeres han estado en un estado de sujeción, en un estado derivado, en un estado secundario. Y puede venir Jabad y AgeLatino.com a decirnos, no, pero es que tú tienes un alma más espiritual, tú no necesitas todas estas cosas. Javerim, son excusas. Eso es romantizar la servidumbre de las mujeres.
Porque si yo tengo un alma superior, si tengo yo acceso a las esferas del dragón más elevadas, entonces yo justamente a esas mujeres les voy a pedir consejo. Voy a querer su liderazgo y no las voy a encerrar. Voy a decir, usted no puede estudiar Torah, usted no puede ser rabino, usted no puede subir a la Torah Haz V'Shalom. ¿Ok? Entonces, es cierto, a través de la historia, tanto occidental como judía, la mujer ha estado en un estado de sujeción, en un estado secundario. Y este texto de Génesis 3 es el texto que se utiliza tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam y por transferencia también en la cultura occidental para justificar estas cosas, enfatizando cosas diferentes. La mujer es culpable de la caída de la humanidad. Primero, nota al pie, no hay tal caída de la humanidad en el judaísmo. No hay pecado original. La culebra es una culebra, no es el demonio, no es Hasatán. Hasatán no aparece aquí por ningún lado en el judaísmo. Luego, eventualmente, en midrashim medievales que fueron escritos, ahí comenzamos a aprenderle demasiado a la lectura cristiana de este texto, pero es una culebra, es una serpiente. Además, Jabrim, la serpiente habla. Esto es un árbol mágico que concede poderes. Esto es un mito. Está escrito como un mito. Esto está escrito de una manera muy diferente al capítulo 12 de Génesis, la historia de Abraham. Está escrito muy diferente al libro de Samuel. Está escrito muy diferente al libro de Números. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, Javerim, porque tenemos este texto empastado en la misma carátula, dice la Biblia, y la Biblia es la verdad, léela, Javerim. Y eso hace perder a la gente la noción de que sí, la Biblia es muy importante, y si uno es una persona creyente, la Biblia es la verdad, pero yo no leo de la misma manera la crónica del periódico que leo los clasificados, que leo los cómics, o leo las cosas de opinión o la página deportiva. La Biblia, o sea, la palabra Biblia en griego significa muchos libros, significa colección. La Biblia es una colección de textos y cada texto es diferente. Y dentro de los mismos textos, dentro de los libros de la Biblia, hay veces que hay poesía y de la poesía pasamos a la narrativa y de la narrativa pasamos a la crónica y a veces pasamos al consejo. O sea, yo no leo el libro de Proverbios de la misma manera que yo leo el libro de Samuel. El libro de Samuel es una crónica, es una historia de reyes y profetas y batallas. El libro de Proverbios es consejos. Yo no leo esos textos de la misma manera que no puedo leer el tercer capítulo del Génesis de la misma manera que leo el capítulo 14 del Éxodo. Están escritos de manera diferente, tienen presunciones diferentes y solo es a través de este fundamentalismo bíblico que hemos heredado de nuestros vecinos evangélicos que todo es lo mismo. Los rabinos del Talmud eran conscientes de que la Biblia estaba llena de metáforas, estaba llena de mitos, y que deben ser leídos como tales. En eso eran muchísimo más inteligentes que muchos de los rabinos actuales. Entonces, este tercer capítulo del Génesis, donde se habla pues de que la mujer es la culpable, de que Adán y Eva sean expulsados del paraíso, del jardín del Edén, y recibe maldiciones. Vamos a ver de cerquita las maldiciones. Entonces, a la serpiente le dice que va a reptar y que va a haber enemistad entre los seres humanos y las serpientes. El Haisha Amar, a la mujer dijo, Arbe itzbonech vejeronech. Grandemente incrementaré tu sufrimiento durante el parto. Be'etzev tel divanim. Con dolor, con sufrimiento darás a luz.
Ve'el ishech teshukatech, y sobre tu marido será tu deseo, vehu imshol bach, y él gobernará sobre ti. ¿Ok? Claro, aquí, o sea, aquí todos los machistas del Facebook y los antifemininos, pero Rabino, aquí está claramente la Biblia quiere que los hombres dominemos sobre las mujeres. ¿Ok? ¿Cuál es el castigo de Adán? Ula Adam Amar. Adán le dijo, Ki shamat lekol ishtech, porque oíste la voz de tu mujer, vatochal min haetz, y comiste del árbol asher tzivitija lemor lo tochal mimenu, del que te dije, no comieres de él. Aruraha adama baburej, la tierra será maldita por culpa tuya. Beitzavon tojelena, esa es la misma palabra que tenemos con la mujer. En este momento todavía la mujer no tiene nombre. Javá viene mucho después. Entonces, es Itzavón. Tenemos, entonces, ¿cuál es el sufrimiento que le corresponde a las mujeres? Dar a luz. ¿Cuál es el sufrimiento que le corresponde a Adán? Trabajar la tierra. Beitzavón tojalana. Kol yemei hayeja. Todos los días de tu vida. Versículo 18. Vekotz vedardar tetzmach lach veachalta et esev hasadeh. Te dará cardos y chamizos, dará para ti y comerás el pasto de los campos. Antes se comía fruta, ahorita pasamos a ser como las bestias, comemos pasto. Ustedes piensan el trigo, la cebada, todos son pastos. Bezeata peja tojal lechem, con el sudor de tu frente comerás pan, ad shuvcha el adama, kimimena lukacht, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, ki afar ata, pues eres polvo, vel afar tashuv, y al polvo volverás. Entonces tenemos estas dos maldiciones. La culera, tienes tres. Pero central para Javá, ¿ok? Tenemos dar a luz con dolor y ser gobernada por su marido. Y para Adán tenemos prácticamente la tierra será maldita y es difícil ganarse la vida y comerás el pan con el sudor de tu frente. Estas son las maldiciones. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que la situación de la mujer es una situación real a través de la historia de sujeción, de esclavitud, de ser segundona, no es natural y no es esencial. Recordemos la lectura de los rabinos. Ambos son iguales. Adán y Eva son iguales. Basados en el primer capítulo del Génesis, versículo 27. Zaharu nekeva bara otam. Tanto hombres como mujeres son hechos a imagen y semejanza de Dios. En la lectura midrashica, estas dos partes son separadas. Todavía hay igualdad. ¿Qué es lo que presenta esta desigualdad? ¿Qué es lo que causa esta desigualdad? La transgresión, tanto de Adán como de Eva. ¿Cuál pregunta? ¿Estas maldiciones son eternas? ¿Sí o no? O sea, si uno es cristiano y piensa en el pecado original, sí. Pero nosotros no somos cristianos. Estas maldiciones, o sea, si la maldición de Eva es dar a luz con dolor y ser sujeta a su marido, y la maldición de Adán es tener que ganarse la vida duramente, o sea, sacar comida de la tierra es complicadísimo. ¿Estas maldiciones todavía están activas? Y yo diría que no. O sea, si uno quiere ser un literalista, entonces olvídese de la anestesia cuando esté dando a luz. Y señores machistas que trabajan en una oficina con aire acondicionado muy apoltronados en sus sillas,
vayan a echar machete al monte y gánense la vida con el sudor de su frente. Parte, en mi opinión, de la cultura, de la aventura en la cultura es tratar de que los descendientes de Adán y Eva, figurativamente, traten de resolver estas maldiciones que cargamos desde antes. Y en esta lectura, Javerín, una de las cosas que en mi opinión ha llegado la hora de comenzar a sacar, como el dolor en el parto y el sudor de la frente y toda esta cosa, es esta noción de que la naturaleza de la mujer en el matrimonio es una de sujeción, de esclavitud, de derivación. Me parece que lo que la tradición judía enseña, si bien no es lo que la tradición judía ha practicado a través de sus 30 siglos de historia escrita, pero ciertamente el ideal que aparece en Génesis 1 es un ideal de paridad. Es un ideal de paridad. ¿Cuál es la función bíblica original del matrimonio? Encontrar Ezer Kenegdo, es encontrar esta persona que es otra persona que me completa y formar otra vez un individuo, formar ese núcleo, encontrar esa compañía, encontrar esa compañía. Entonces, aquí les di un pequeño paseo sobre los primeros versículos, los primeros capítulos del Génesis, mostrando que necesariamente el judaísmo no requiere, o no necesita, o no necesariamente debe derivar, porque tenemos la historia de Adán y Eva, en una visión machista. Tenemos varios textos dentro del mismo Génesis, a lo que están apuntando es a una visión de igualdad. Y el machismo es visto como un accidente histórico, y como un accidente histórico que, como el sudor de la frente y como el dolor del parto, puede ser superable. No solo puede ser superable, o sea, ¿cuál es la única maldición aquí que a nuestros ojos es insuperable? La muerte. Pero en nuestra tradición judía también tenemos varias fuentes que dicen que cuando el mundo llegue a la Geulá, cuando el mundo llegue a la redención, una de las cosas que van a desaparecer es la muerte. Entonces, estas maldiciones de Adán y Eva no son a posteridad, no son a perpetuidad, no son parte de la naturaleza humana, no son parte del status quo de que así deben ser las cosas, sino son desafíos. Ciertamente el ser humano ha tenido que pelear con una tierra que no le quiere dar sustento. Ciertamente, a través de miles de generaciones, las mujeres han dado parto con dolor y han muerto en partos, aunque bueno, eso es más propaganda de Hollywood que cualquier otra cosa. Mi señora, los últimos 2 hijos que tuvimos fueron por parto natural en la casa, lo asistí y la verdad, muy fácil para mí decirlo, pero pues no me pareció tan hollywoodesca la cosa. O sea, sí, duele, pero eh, 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 o sea, estas cosas no son parte del status quo. Y toda esta cuestión de la sujeción de la mujer también es algo en lo que podemos, como la anestesia y el sudor de la frente, ir eliminando, pero pues tiene que haber voluntad y echarse las manos arriba y decir, no, pues que eso es lo que dice la Biblia, sí, porque fueron Adán y Eva y no Adán y Esteban, como dicen nuestros vecinos evangélicos. Pues entonces, si quieren ser muy Adán y Eva, entonces, pues Javerim, ahí tienen su machete y manden la anestesia bien lejos. Primero que todo, porque Javerim, estas son historias míticas y prototípicas, no son historia. Preguntas.
Si no hay preguntas aquí, creo que he fallado completamente como maestro, que este es un tema absolutamente candente y yo me conozco a mis machos latinoamericanos y sé que algunos deben estar diciendo, uy, este rabino. Gente que es alérgica al jabón, que no lavan loza, que no ayudan con la casa, porque Adán y Eva. Preguntas. ¿Tienen que haber cambios durante la historia? Sí. O sea, Javerim, el judaísmo, las culturas antiguas pensaban que la historia era el eterno retorno de lo mismo. Una espiral, si no bien un círculo. Las culturas verdaderamente primitivas pensaban la historia es un ciclo. In the circle, cierto, Simba y Rafiki. Como la naturaleza es un círculo, como en la naturaleza es un círculo, entonces la historia es un círculo. El judaísmo es una de las primeras, si no la primera visión del mundo que dice que la historia tiene un comienzo y un final. Y si bien no un final apocalíptico, eso es una idea bastante más tardía, la historia tiene una dirección. La historia tiene una dirección. No es el eterno retorno de lo mismo. No es un ciclo. Es la historia tiene una dirección y esa dirección es la redención, la Geulá. ¿Cómo entendemos la Geulá? Uno lo puede entender de muchas maneras. Si uno es un chauvinista étnico-céntrico, dice, los judíos vamos a ganar y los goyim se van a dar cuenta de que estaban equivocados. Eso no es lo que yo pienso. Basado en el Rambam, basado en las fuentes rabínicas clásicas, para mí la Geulá es que la humanidad alcance su mayor potencial intelectual, espiritual, físico, que podamos subsistir en este planeta sin dañarlo, que podamos ganarnos la vida sin tener que matarnos, que podamos llegar a la paz, todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice, o sea, el judaísmo insiste en que la historia tiene una dirección. Si la historia tiene una dirección, pues tienen que haber cambios. ¿Ok? En las otras especies ya se había considerado en parejas, seguramente. O sea, Javerim, esto no es una narrativa fáctica de cómo fue creado el mundo. Si ustedes creen en eso, en serio, no soy el rabino para ustedes. Hay muchos rabinos en el internet, Joseph Mizrahi y todos estos, y el rabino Malek y toda esta gente que piensan que el mundo tiene 5.700 años. Yo no soy de esos. O sea, si ellos quieren creer eso, está bien. Yo creo en la Torá, pero también creo en la razón y en la ciencia y en Darwin y en Einstein y creo que la ciencia nos da una muy buena idea de cómo fue creado el mundo. La Torá nos dice para qué fue creado el mundo. ¿Cuál es la idea del mundo? ¿Cuál es el propósito del mundo? ¿Qué es lo que debemos hacer con el mundo? ¿Quieren saber cómo fue creado el mundo? Vayan a estudiar ciencia. ¿Ok? Arie, acabas de llegar porque justamente eso es lo que llevamos hablando 20 minutos llevamos hablando en eso. ¿Ok? Ari, te recomiendo, ve y mira las clases del comienzo porque justamente sobre eso hemos hablado. De acuerdo a la tradición rabínica, no hay contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2.
Ok. Hay gente que dice que la maldición es un... La maldición, puede que sea una maldición. O sea, Javerim, la maldición es la naturaleza humana, pero lo que la Torá, en mi opinión, aquí está diciendo de una manera muy optimista, es que ganarnos el pan con el sudor de la frente no es endémico a la humanidad. Tener hijos con dolor no es endémico a la humanidad. La disparidad entre hombres y mujeres no es endémica a la humanidad, es accidental. Y todo lo que es accidental puede ser, como en efecto hemos hecho ya con el dolor en el parto y con muchas formas de ganarnos la vida, se puede contrarrestar. ¿Ok? Bueno, entonces, tras esta introducción feminista a Adán y Eva, pasemos entonces un poco a la visión tradicional del matrimonio judío. Entonces, o sea, y en mi opinión es importante esta introducción feminista, ¿ok? Eh, porque en mi opinión, la igualdad de los hombres y las mujeres es algo deseable, es algo que todavía socialmente no hemos alcanzado. Javerim de Colombia, Javerim de México, Javerim de Estados Unidos, ni en nuestras sociedades seculares ni en el judaísmo, pero es algo verdaderamente deseable. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a entrar ya a la cruda realidad, pero entendámoslo como una realidad accidental y no como una realidad dada y necesaria. ¿Ok? El matrimonio en el judaísmo eh, es una relación dispar en varios sentidos. Primero, en el judaísmo tradicional, solo el hombre es agente del matrimonio. Es decir, solo el hombre puede iniciar matrimonio. Ahora, una mujer no puede casarse en contra de su voluntad, pero el hombre es el que comienza, un hombre desposa a una mujer. Es más, la Torá no habla del procedimiento de cómo un hombre se casa. Tenemos varios versículos bíblicos de cómo nos divorciamos, pero no tenemos muchos versículos, o sea, no tenemos ningún versículo que nos diga exactamente cómo es que nos casamos. Simplemente ki y kaj ish isha, cuando un hombre toma a una mujer. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Es el hombre. La mujer, o sea, aquí somos un poquito más liberales, incluso en nuestro estrato bíblico, porque el judaísmo javerim no es bíblico, tenemos la Biblia, luego sobre eso está construida la tradición rabínica, la tradición posterior, o sea, eventualmente todo llega a la Torá, pero nosotros no somos caraítas, ni siquiera los caraítas se rigen exactamente por lo que está dicho en la Biblia, porque javerim, la Biblia no es un texto completo. Y este es posiblemente uno de los ejemplos más sencillos. La Biblia nos dice cómo divorciarnos, pero no nos dice cómo casarnos. Entonces, el hombre inicia el matrimonio. Vamos a hacer aquí bien victorianos. Y el hombre es azul y la mujer es rosadita. Y esto es especialmente doloroso y complicado, como ya lo hablamos, cuando se habla de divorcios, porque en el judaísmo, solo el hombre puede iniciar proceso de divorcio. Sobre esto ya hablamos en detalle cuando hablamos de divorcio. Si quieren, pues vayan, la clase está ahí grabada. Y esto lleva al problema grave del que hablamos de las agunot, de las mujeres ancladas. En el caso, por ejemplo, de que aquí al joven le dé un aneurisma y quede vegetativo, se acaban de casar, Mazel tov, y a los 3 meses el tipo se cae de una escalera, queda vegetal. Y la chica tiene 20 años. Ok, te espero, mi amor, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años.
¿Qué hacemos? El señor vegetal no puede iniciar proceso de divorcio. Otro caso grave, el señor, aquí el joven se va para la guerra, contra guerrillero por mi patria, y se va y desaparece. Esto fue muy grave en la Primera Guerra Mundial. Si se acuerdan de nuestras clases de historia, estas fueron las cosas que le dio ímpetu al movimiento Masortí de separarse de la ortodoxia. Fue este problema de muchachos que iban a las trincheras en la Primera Guerra Mundial, muchachos judíos con sus esposas muy jóvenes en sus casas en Nueva York, o en Boston, o en Milwaukee. Y pues en la Primera Guerra Mundial a la gente, o sea, en las guerras anteriores, pues la mayoría de la gente pues quedaban cadáveres y la gente decía, pues se murió fulanito, se murió sustanito, y pues había testigos de quién se había muerto. Pues la Primera Guerra Mundial, con gas mostaza, con obuses, con ametralladoras, a veces no quedaba, y como había gente que quedaba despedazada en las trincheras y no la encontraban, había gente que pues la habían metido en una relación harta en Nueva York, y pues se conseguían allá su chica de Cancán en París y nunca volvían. ¿Ok? Entonces es un problema grave de la asimetría del matrimonio judío. Y es que es tanto el hombre el que puede iniciar el matrimonio como el que es el único que puede iniciar el divorcio. Ahora, a través de la historia, como hablamos ya también en nuestra introducción al divorcio, ha habido mejoras. Ha habido mejoras. Una de estas mejoras, por ejemplo, fue en el siglo X, cuando Rabbeinu Gershom, que es uno de los rabinos, posiblemente el fundador de la tradición ashkenazí, hace una takaná de que una mujer no puede ser divorciada en contra de su voluntad. Eso nos dice que antes de esto sí podía una mujer ser divorciada en contra de su voluntad, lo que se hablaba el repudio. Okay. Antes de la ketubá, una mujer divorciada se tenía que devolver a donde el papá, porque pues de qué iba a comer. La ketubá garantiza que una mujer pues honorable que sea divorciada va a recibir cierto tipo de compensación económica para poder sobrevivir. Entonces, lo que vemos es que sí, el matrimonio es una relación dispar, es una relación en el judaísmo tradicional asimétrica, pero también vemos una fuerte corriente en la historia del desarrollo de la Torá rabínica, post-rabínica, de tratar de corregir el rumbo y tratar de hacer la vida de la mujer y del hombre, porque es una relación pues simbiótica, mucho mejor. ¿Ok? Por eso es que yo no creo estar absolutamente loco e inventándome cosas cuando tengo pues esta imagen feminista de una paridad verdadera entre hombre y mujer. Porque lo que yo veo en la tradición rabínica históricamente desde sus inicios es que las grandes innovaciones en general en derecho matrimonial del judaísmo a lo que apuntan es a una mayor paridad. ¿Ok? Entonces, entonces hay una desigualdad. Es una desigualdad que se ve en cuestiones de quién puede iniciar el matrimonio, de quién puede terminar el matrimonio. También es una desigualdad que se nota en un tema al que nosotros no nos gusta hablar, pero que es absolutamente cierto. Y es que el judaísmo es polígamo. El judaísmo es en su naturaleza polígamo, es decir, un hombre puede tener varias esposas legítimas, ¿ok? Pero una mujer solo puede tener un esposo, ¿ok? Es lo que se llama poligamia, de gamos, mujer. Poliandria es al revés. Y la poliandria pues solo se practica en ciertas tribus maoríes, ciertas tribus polinesias, hasta donde se me corregirán mis amigos antropólogos,
pero la poliandria no es tan expandida hoy en día ciertamente como la poligamia que subsiste al menos en el mundo musulmán, en ciertos reductos mormones muy secretamente, y en el judaísmo al menos la ley tal como la define la Torá, tal como la define el Talmud, la ley es la poligamia. Habiendo dicho esto, entonces quiero hacer dos notas al pie. A pesar de que el judaísmo permite la poligamia, el judaísmo nunca ha promovido la poligamia. Y tenemos desde muy temprano, muy temprano, textos textos que donde lo normativo es la monogamia. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, y aquí podemos entrar en anchuras, la inmensa mayoría de los patriarcas eran monógamos. ¿Ok? Y justamente sus instancias de poligamia eran, tenían que ser explicadas narrativamente. Entonces, Abraham y Sarai eran una pareja. Y justamente esta cuestión con Hagar fue promovida por Sara porque había una emergencia. O sea, se tiene que explicar la poligamia. No es, no, sí, Abraham era un chacho, ¿cierto? El Cohen Lelelión, él era el sacerdote del rey de lo alto y tenía 7 mujeres porque, pues, Abraham era el chacho. No, o sea, la noción de Abraham es monógamo. Isaac y Rebeca, monogamia absoluta. En el caso de Jacob, que es justamente el contraejemplo fuerte de poligamia, uno podría decir, bueno, pero Jacob de cierto modo fue forzado a esta cosa. O sea, la poligamia era permitida, pero no era visto como el ideal. O sea, Jacob toda su vida, ¿con quién era que quería estar casado? Con Rachel. Todas las otras cosas fueron ahí trampas de Labán y problemas ahí entre las dos hermanas peleando. Todo este tema, o sea, el ideal siempre es monógamo. Las únicas personas que verdaderamente están por fuera de ese modelo son los reyes. Son los reyes. Los reyes sí tienen bastantes esposas, pero miren, por ejemplo, que en el caso de Salomón, esto es duramente criticado. Duramente criticado. O sea, parte del problema de Salomón es que tenía demasiadas esposas. Entonces, sí, el judaísmo permite la poligamia, o al menos legalmente permite la poligamia. Ya vamos a ver cuál es la segunda nota al pie. Pero no la promueve. La inmensa mayoría de los héroes culturales del pueblo de Israel han sido monógamos. No se me ocurre en este momento un solo caso de algún rabino que haya tenido varias mujeres. Uno de los rabinos del Talmud. O sea, no, puede que me equivoque, pero casos así de bigamia o de trigamia no los recuerdo. En la Torá, en el libro de Proverbios, en el libro de Jeremías, aparece esta noción de Eshet Neuraich. Eshet Neuraich es la mujer de tu juventud. Y siempre se habla de Eshet Neuraich en un lenguaje súper poético. Eshet Neuraich, por supuesto, también es una metáfora para Israel en su forma o sea, Israel en el comienzo, cuando Israel estaba en el desierto, estaban siguiendo a Dios, es la esposa de la juventud. O sea, la norma a través de la inmensa mayoría de la historia judía para todos los judíos ha sido la monogamia. Solo es en el caso de personas muy poderosas, como los reyes, donde tenemos registros de poligamia. O lo mismo, o sea, Javerín, parte también del problema de la poligamia es que la poligamia en el judaísmo, como lo es en el Islam, no está permitida a menos de que uno pueda pagarla. Es decir, no puede tener más de una esposa si la puede mantener. Y a través de la inmensa mayoría de la historia judía, pues la gente ha sido de escasos recursos. La mayoría de los seres humanos, Javerín,
son de escasos recursos. Entonces, a través de la inmensa mayoría de la historia, los judíos que hemos estado casados solo hemos tenido una esposa, porque mantener dos esposas es muy difícil. Mantener dos familias es muy complicado, muy caro. No solo eso, sino también hay un valor en la monogamia. ¿Ok? Para un pueblo que permite la poligamia, ¿cuál es la noción? ¿Cuál es la metáfora más, una de las metáforas más recurrentes en todos los libros de los profetas? De que Israel, Knesset Israel, el pueblo de Israel es la esposa de Dios. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un matrimonio polígamo o monógamo? Es presentado como un matrimonio monógamo. Es presentado como un matrimonio monógamo. Entonces, el ideal, volviendo, el judaísmo permite la poligamia, o permitía la poligamia, pero no la promueve. Que no es visto, no es visto como algo súper positivo. Segundo punto, el mismo Rabbeinu Gershom, que prohibió que una mujer fuera divorciada en contra de su voluntad, hace otra takaná, eso es en el siglo X en Ashkenaz, donde dice que en efecto, en este momento, el judaísmo es de facto monógamo. Es decir, que un hombre solo puede estar casado con una mujer a la vez. Esta takaná se expande por el mundo ashkenazí primero, porque Rabbeinu Gershom pues, tenía gran influencia sobre el mundo ashkenazí. En general, luego en el mundo sefaradí hay dos cosas que están ayudando a que esto se imponga. Por un lado, la ascendencia de Rabbeinu Asher ben Yehiel al comienzo del siglo XIV, el Rosh, que era un rabino alemán que se vuelve el gran rabino de Toledo, de hecho, pues el gran rabino de España, e introduce muchas de las innovaciones ashkenazís al acervo halágico de Sefarad. Y por otra parte, porque ya para el siglo XIV la mayoría, o sea, no la mayoría, la totalidad de los judíos que vivían en España vivían bajo dominio cristiano. Y los cristianos, al menos, o sea, en ese momento solo había católicos, son monógamos. Entonces, pues los judíos, Javerim, nos parecemos a las culturas en las que vivimos. Entonces, cuando la monogamia se vuelve, o sea, dado que especialmente en los últimos 500 años, la inmensa mayoría de los judíos ha vivido en tierras cristianas, la monogamia se ha vuelto no solo el ideal, sino también parte del acervo halágico. Dentro del mundo musulmán era un poquito diferente. Las personas de gran poder, de gran solvencia, a veces tenían 2, 3 esposas. Hay casos que, por ejemplo, las Teshuvot del Rambam, en las preguntas que le mandan al Rambam, no, tengo una concubina cristiana y tengo mis 2 esposas, pero era gente de mucho dinero. Pero en los últimos 2 siglos, cuando el mundo árabe, el norte de África, el Levante, Irak, comienzan a ser parte también del mundo colonial inglés, francés, alemán, italiano, pues comienza a haber una visión mucho más victoriana del matrimonio y con esto la takaná de Rabbeinu Gershom se vuelve universal. Las únicas comunidades judías que habían sido, que se perdieron de esto, eran Yemen y Etiopía. Entonces, en 1951, y antes, o sea, porque la Aliyá yemenita comienza incluso antes de la fundación del Estado de Israel, pero especialmente en 1950-51 con la operación Alfombra Mágica, cuando Israel trae a los judíos de Yemen, pasó que llegaba mucha gente con 2, 3 esposas. ¿Y qué hizo Israel en ese caso? La Rabbanut Rashid dijo, ok, usted tenga sus 2, 3 esposas, esto es perfectamente legal, pero
una vez usted está en Israel, se tiene que acomodar a la takana de Rabbeinu Gershon. Es decir, se les va a permitir, como se llama en inglés, grandfather-in. O sea, usted ya estaba así, pues no le vamos a hacer divorciar a su segunda, a su tercera esposa, pero sus hijos que se van a casar en Israel solo van a tener una. Y los judíos etíopes o sea, los judíos etíopes, la poligamia no era muy extendida, pero pues sí existía, porque los judíos etíopes eran de facto no caraítas, porque no pertenecían pues al mundo caraíta, pero pues sí eran bíblicos, o sea, ellos no tenían el Talmud y pues no habían estado expuestos a estas ideas pues limitantes de Rabbeinu. O sea, si no tienen el Talmud, ¿qué van a tener Rabbeinu Gershon? Dentro del caraísmo, depende de dónde vivía la gente. Pues la gente que vivía en tierras cristianas solían ser monógamos, las personas que vivían en países árabes se daban casos más frecuentes de poligamia. Pero el caso es que hoy, por decirlo de manera, el 100% del mundo judío acepta la monogamia como norma. Si bien la poligamia todavía está permitida de jure, como o sea, en el libro, de facto, es decir, en lo que se hace, está prohibida la poligamia. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas sobre la poligamia? Estamos fregados. No hay preguntas. Hoy va, voy. Ok, para tu pregunta, Tzvía, tengo que hacer una vueltica, pero ya eh, tengo que hacer una vuelta. Pregunta Aries, siendo una religión monoteísta, ¿cómo fue que se introdujo en el libro la idea de la poligamia? Eh, no entiendo qué tiene que ver el monoteísmo con la poligamia. Los musulmanes son monoteístas y son polígamos. Los mormones también. Eh, la poligamia era la norma en el mundo antiguo, en el mundo antiguo, ciertamente en el Medio Oriente. O sea, esto es parte de esas leyes y costumbres del Medio Oriente, como el matrimonio levirático, que eventualmente quedan consignadas en la Torá. Javerim, la Torá no es revelada a robots y no es revelada en un vacío cultural. O sea, la Torá es revelada en el Medio Oriente en la Edad de Bronce, a un pueblo nómada. Eso afecta. ¿Ok? Eh, entonces, ser monoteísta no tiene, o sea, no prescribe la poligamia. ¿Por qué la poligamia está permitida en el judaísmo? Porque, o sea, esta es mi explicación sociológica, porque es una de esas cosas sociales que existían en el antiguo Medio Oriente que luego pasan a la Torah, como el matrimonio levirático. El matrimonio levirático, el Yibum, existe antes de la Torah. Yehudá lo practica. Yehudá lo practica. No solo Yehudá lo practica, sino que Tamar, que ni siquiera es judía, Tamar es cananea. Se lo exige. Es una costumbre cananea. Tamar le exige, oiga, y mi marido sabe que así es que se hace. Si el marido se muere, pues pasa el segundo. Y si el segundo se muere, pues mi marido. ¿Ok? Entonces, o sea, el monoteísmo no proscribe la poligamia. Pero, de nuevo, como digo, el judaísmo, a pesar de permitirlo, no lo promueve. Los grandes héroes del judaísmo, posiblemente con la excepción de Jacob y el rey David y Salomón, que en este caso es una cuestión como medio complicada, son monógamos. Moshe es monógamo.
Aarón es monógamo. Abraham es monógamo. Tiene su lío con Hagar, pero pues Yitzhak es monógamo. Adán es monógamo. ¿Ok? Dice Humberto, en algunos países se prohíbe, pero se practica. Sí, ciertamente. Hay ciertas comunidades sectarias dentro del judaísmo donde la poligamia también se practica. Si mal no estoy, esta secta jasídica en Canadá, que ahorita está siendo exportada a Guatemala, Lev Tahor, ese es uno de sus problemas. Ese es uno de los problemas, porque la poligamia está prohibida tanto en Canadá como en Guatemala, como en Israel. Pero pues eso ya es cuestión de cultos. O sea, lo mismo, acá los mormones tuvieron ese serio problema. Los mormones, en Estados Unidos la bigamia es un crimen. Entonces, la mayoría de los mormones no son polígamos, pero pues hay mormones que sí lo son. Y entonces tienen que hacerlo calladito y medio. Bueno. Entonces, sí, hay judíos que practican la poligamia, pero no es extendido. No es, o sea, no es un fenómeno tan... Y no es bien visto tampoco. O sea, hay cierta... yo no soy experto en la iglesia mormona, pero creo pues que hay tradicionalistas mormones que lo ven con muy buenos ojos. Pero en el judaísmo es más bien como un secreto feo. Es como, uy, ¿ok? En la poligamia, ¿el proceso de divorcio es el mismo con cualquiera de las esposas? Sí, exactamente. Ok, entonces, con respecto a tu pregunta, Javier, el judaísmo ha tenido desde los últimos 10 siglos, desde la Tacaná de Rabino Gershom, lo que se ha tendido a hacer es legalizar esa tendencia mayoritaria que existía hacia la monogamia. ¿Ok? La inmensa mayoría de los judíos a través de la historia han sido monógamos. Lo que hace la Tacaná de Rabino Gershom es volver eso la ley y que aquellas personas que quieren tener dos esposas no puedan tenerlo. Entonces, o sea, en el judaísmo esto casi no ha sido un problema. Esto es mucho más problemático con los mormones, con los musulmanes. Los judíos, la monogamia ha sido la norma social. Hay muchas cosas, Javerim, que están permitidas por la Torá. Eso no significa que las vayamos a hacer mañana. ¿Ok? Y por otro lado, es algo de lo que vamos a hablar, vamos a dedicar casi una clase completa a esto. Hay un principio que se llama Diná de Maljuta Diná. La ley del país es la ley. Los judíos tenemos una obligación judía de obedecer y acatar las leyes del país en los que vivimos. Entonces, para aquellos que vivimos en Occidente, donde la poligamia es ilegal en muchos casos, en los Estados Unidos ciertamente lo es un crimen federal tener dos esposas. No sé si en América Latina, creo que en Colombia sí. En México creo que la constitución por revolucionaria prohíbe la poligamia. Antes era permitida, por eso es que muchos mormones, como el tatarabuelito de Romney, se fueron a México, porque cuando en Estados Unidos les mandaron tropa a Utah, mucha gente que sí quería ser polígama se fue para México, pero creo que en México es ilegal la poligamia. Ok, con esto llegamos a nuestro último tema. Entonces ya hablamos de la asimetría en el matrimonio, hemos hablado de la poligamia, y aquí vamos a llegar a la parte más linda, ¿cierto? O sea, comencé con feminismo, luego les eché un baldado de agua fría y ahorita vamos a tratar de echar un poquito de agua tibia, al menos para calentar las cosas. ¿Qué tipo de relación es
un matrimonio judío. Y aquí, como en la clase anterior que hablamos de los hijos y los padres, volvemos a la noción de berit. Volvemos a la noción de pacto. ¿Qué es el matrimonio judío? Es un pacto. Es un pacto que une a dos personas donde hay deberes para ambas personas y derechos para ambas personas. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos en el estrato bíblico? ¿Cuáles son los derechos? O sea, del lado del hombre, el derecho primordial y el derecho central que adquiere en el Brit es el derecho de exclusividad sexual. O sea, no pongámoslo como un derecho, exclusividad sexual. Es decir, la mujer es exclusiva, o sea, solo puede tener relaciones sexuales con el hombre. Ahora, por supuesto, si estamos hablando de poligamia, o sea, si estamos hablando de que la poligamia es permitida, así sea teóricamente, esto no es un deber del hombre. Hoy sí lo es. Hoy sí lo es. Pero estamos hablando en el estrato bíblico. ¿Ok? Entonces, ¿qué gana el hombre en el Brit? Exclusividad sexual. La mujer, y esto está definido en la Torá por 3 palabras. Y hoy sí pude preparar un poquito. En el libro del Éxodo, capítulo 21. ¿Ok? Estamos hablando, este es en Parashat Mishpatim. Estamos hablando de la amá, la sierva. ¿Ok? En el caso de una sierva que es redimida y que va a ser dada a un hijo, Im Ajeret y Kachlo, ¿cuáles son los derechos bíblicos de una mujer? She'arah kesutah de onatah, que son su porción, su cobertura y su satisfacción. ¿Ok? She'arah kesutah de onatah. Entonces, bíblicamente, ¿qué recibía la mujer de este Brit, de este pacto? Texto. She'arah es comida. Tengo que darle de comer a mi mujer. Kesutá, tengo que cubrirla. Darle ropa. En el mundo antiguo las mujeres no tenían plata. No salían de la casa. Y por último, onata. Satisfacción sexual. Relaciones sexuales frecuentes, de los cuales emergen los hijos, que en efecto pues son de cierto modo la red de seguridad social que tiene la mujer. ¿Cuáles son los grandes parias sociales de la Biblia? La viuda, el huérfano y el levita y el extranjero. ¿Por qué? Porque estas son todas las personas que no tienen acceso inmediato a la tierra. Y la tierra en la Biblia es la única fuente de riqueza. ¿Ok? Una mujer viuda sin hijos prácticamente le toca ser mendiga, porque ¿de qué se puede? No puede. Entonces, bíblicamente estas son las responsabilidades de el Brit. Entonces, derechos de exclusividad sexual para el hombre
y el hombre tiene que proveer a la mujer de ksharak sutayonata. ¿Ok? ¿Cómo va evolucionando este brit? ¿Cómo va evolucionando este brit? Para esto tenemos que dar las gracias a dos personas. A Rab Shimon ben Shetach, ni siquiera es llamado Rab, porque es antes de Shimon ben Shetach, y a su hermana, la reina Salomé Alexandra. La reina Salomé Alexandra es la última reina macabea. Shimon ben Shetach es el líder de los fariseos. Y entre los dos logran imponer como ley un hito muy importante, del cual ya hablamos un poco cuando hablamos de matrimonio, que es la ketubá. La ketubá no es simplemente un documento bonito que se lee en la boda, sino la ketubá es una seguridad social. O sea, si uno traduce la ketubá, hoy en día la ketubá en muchos casos es simbólica. ¿Por qué? Porque porque las leyes de los países en los que vivimos garantizan que en caso de divorcio o en caso de defunción, la mujer no va a quedar destituida. Es decir, si el marido tiene plata, en caso de divorcio o en caso de muerte, buena parte de la plata le pertenece a la mujer. Esto no era el caso antes de la ketubá. La ketubá lo que dice es que para yo poderme casar con alguien, yo tengo que poner cierta cantidad de dinero aparte. La cantidad tradicional era 200 susim, pero no podía decir 1000 susim, 5000 susim, o sea, dependía de la mujer y su estatus. Hoy en día, pues que es una cosa más bien formal, se ponen 200 susim, pero en ciertas comunidades tradicionales sefaradíes, por ejemplo, la que tú dices, y en caso de divorcio te daré $200,000. Entonces se establece una cantidad en moneda dura y madura pues del país. Y lo que hace la ketubá es dar seguridad social, es añadir una seguridad más a este brit, que es poner una cantidad de dinero aparte, antes del matrimonio, que le pertenece a la mujer y que debe ser cobrada de la propiedad del marido antes que cualquier otra cosa, antes que los deudores. Si el marido se muere y tiene deudas y tiene acreedores, la ketubá va primero. Antes que la herencia de los hijos, antes que cualquier cosa, la ketubá se paga. Y esa ketubá era un dinero que se le daba a la mujer para sobrevivir en caso de divorcio o en caso de la muerte del marido. Entonces, esta es ya una cuestión extra de el balanceo del brit, ¿cierto? Es algo más que añade el judaísmo rabínico y que forma parte de esta relación de pacto, donde ambas partes están sujetos a derechos y deberes. Cuando llega el Rabbeinu Gershom Meor Hagolá y establece esta noción de monogamia, ¿ok? Entonces tenemos una paridad mucho más grande en cuestiones de exclusividad sexual. ¿Ok? Porque entonces ya como la poligamia no es permitida, entonces si el señor pues tiene su moza en otro pueblo, o sea, ya no pues que yo tengo una mujer aquí y una mujer allá. Y esta es mi esposa y esta es mi concubina o esa es mi otra esposa. Cuando Rabbeinu Gershom cierra esa posibilidad, entonces se balancea la cuestión de exclusividad sexual. Sigue siendo asimétrica en el sentido de que el adulterio en el judaísmo está definido
como tener relaciones sexuales con una mujer casada. ¿Ok? Eso es lo que es legal y halágicamente la transgresión de neuf, de adulterio, que en la tradición rabínica es castigada con apedreamiento y con caret, en caso pues de que no haya testigos. Habiendo dicho esto, sigue siendo una transgresión moral y en mi opinión una transgresión tremendamente grave de este pacto, que es un pacto que hoy en día es visto como monógamo, que el varón esté teniendo relaciones extramatrimoniales. Si la persona con la que está teniendo relaciones extramatrimoniales está casada, es adulterio. Neuf, total, absoluto, caret, gravísimo. Y si la mujer, aún si no está casada, también es gravísimo. Pero ya es gravísimo a un nivel moral, no a un nivel legal. ¿Por qué? Porque ese es parte de los problemas. Ese es parte de los problemas de tener esa poligamia ahí flotando todavía en las normas. Es que produce una asimetría. Pero ciertamente, y esto es algo que debe ser claro en nuestras comunidades, y es un hombre, tanto un hombre como una mujer que han vulnerado este pacto, es una transgresión moral gravísima. Así la Torá solo castigue una con caret. O sea, Javerim, hay tantas cosas que son caret, que en este caso creo que estamos hablando ya de un nivel verdaderamente moral. Y especialmente, o sea, y aquí hay que también ser muy cuidadosos. Hay una cosa que se llama Naval Bireshut Torah. Es una idea que introduce el Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. O sea, no la introduce él, pero ciertamente la explora. Dice, uno puede ser una muy mala persona con el permiso de la Torah. O sea, el Rambam no lo está diciendo con apreciación y con, o sea, pongamos un ejemplo. Rubén está casado con Sara. Rubén tiene una amante no casada. Llamémosla Rebeca. Rebeca va a la mikve. Rebeca es judía, Rebeca va a la mikve y guarda las leyes de Tohorat HaMishpacha. ¿Ok? ¿Qué haberá está cometiendo Rubén? Técnicamente, ninguna. Especialmente porque en ese caso Rebeca se consideraría su pilegesh, su concubina, que es una subcategoría que hoy en día pues es complicada. Hay gente que la quiere traer para, de cierto modo, cacherizar sexo prematrimonial. Es una caja de Pandora, en mi opinión. Ya hablaremos cuando hablemos de relaciones prematrimoniales, posiblemente la próxima semana. ¿Qué transgresión está haciendo Rubén? Posiblemente ninguna. ¿Eso significa que lo que Rubén está haciendo está bien? No. Javerín, porque la Torá permita algo no significa que está bien. La Torá no puede, o sea, la Torá no es un vademecum absolutamente comprensivo de todo lo que está bien y todo lo que está mal. Por eso es que hay una Torá oral. Por eso es que la conciencia moral del pueblo de Israel tiene que ir evolucionando, porque la Torá no nos da todas las respuestas. Rubén, casado con Sara, teniendo una relación kasher, entre comillas, con Rivka, no está violando ninguna transgresión, pero eso no significa que lo que está haciendo esté bien, que no le esté causando dolor y sufrimiento a su esposa, a sus hijos. ¿Ok? La Torá no nos pide ser simple. No, yo observo la Torá.
Yo lo único que hago es la Torá y con eso soy 100% un sadik. No. Aquí me encanta a mí la definición de Abraham Ben Arrambam, que dice, mire, la Torá, o sea, si usted observa la Torá, usted es un buen tipo. Ahla Geber, ¿cierto? Usted es un bacán. Pero Dios no quiere que seamos simplemente bacanes. O sea, el punto de la Torá es entrenarnos para ser verdaderos sadikim, verdaderos hasidim, personas verdaderamente probas, morales, íntegras desde adentro, no porque yo tenga una serie de leyes que me digan sí o no. Javerim, la Torá es un sistema legal. Y yo soy rabino y soy latino y les digo, echa la ley, echa la trampa. Hay muchas formas de... Y uno moviendo sus dedos y citando autoridades puede acabar justificando toda una serie de cosas tremendamente inmorales. Por eso es que uno no puede dejar el cerebro en un frasco cuando entra a la sinagoga o al Bet Midrash y decir, no, pues que lo que dice la Torah es 100% todo el bien y todo el mal y yo no necesito más. No. Hashem nos dio un sentido moral, un sentido intelectual, nos dio la razón para que juzguemos los casos que no contempla la Torá, digamos, esto verdaderamente es lícito, esto verdaderamente es moral, y en el caso de un varón que tiene una amante no casada, ok, no es neuf, no es adulterio, eso no significa que esté bien. Y en esa nota feliz, Javerim, siendo las 9:30, tengo que darle descanso a mi garganta. Espero no haberles dado una imagen monstruosa del matrimonio en el judaísmo. Me dice, Rabino, ¿y el amor? Para eso tenemos que volver a Adán y Eva. ¿Cuál es el gran propósito del matrimonio? No es esta cosa de las maripositas y del reggaetón, y de que te amo y te ves tan linda. El verdadero propósito de esta institución es lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno que los seres humanos estemos juntos, estemos solos. El fin del matrimonio, primeramente, no es la reproducción, la población del mundo. No, no, no. Primero, o sea, porque si no, entonces la gente estéril no se podría casar. Si no, los viejitos no se podrían casar. Y en efecto, el judaísmo no solo permite esto, sino que promueve esto. Todo el mundo, o sea, el matrimonio es el judaísmo aborrece el celibato y aborrece la soltería. Malas noticias para ustedes, señores solteros. Porque el estado ideal de la persona es la compañía. La compañía. Es tener ese ezer que negdo. Las mariposas en el estómago, eso es relativamente nuevo. Es bueno si lo tienen. O sea, si ustedes leen el texto de la Torá, no es tanto mariposas en el estómago lo que tiene Adán. Zotapam, etzeme atzamay. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es más bien algo un poquito más subido de tono lo que tiene Adán ahí, en esa frase, en mi opinión. Y esta también es una función del matrimonio, pero la función principal del matrimonio es aliviar la soledad, aliviar ese sentimiento de estar solos en el mundo. Si se pueden traer hijos al mundo, fantástico, fantástico. O sea, es parte también de la historia. A veces los hijos no salen como queremos. O sea, Adán y Eva tuvieron a Abel y también tuvieron a Caín y luego tuvieron que tener a Set para balancear la cosa. Pero esa es la función central. Lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno. La primera cosa que Dios dice, nah, aquí, algo me quedó como chueco. ¿Qué hacemos? No es bueno que el ser humano esté solo. Busquemos esa compañía, que es lo que primero buscamos en nuestra pareja, en nuestra familia y luego en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, ¿cierto? Esto que estamos haciendo, Javerim, estudiando Torah. Espero que ustedes no lo hagan simplemente porque yo quiero tener una conexión con Hashem.
sino porque también estamos formando comunidad, estamos aliviando la soledad. Es bueno. Qué gusto da saber que hay gente que está loca de la misma forma que yo estoy loco. ¿Ok? Sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, sus abuelitas, todos piensan que ustedes están chiflados. Aquí todos estamos locos de una manera parecida. Y si eso no les da a ustedes un poquito de alegría en el corazón, a mí ciertamente me llena de alegría. Y espero pues poder estar aquí loco en la misma frecuencia que ustedes por mucho tiempo. Haverim, Hag Shavuot Sameach. Este es el año 2017 para aquellos que ven este video en diferido. Este martes 30 de mayo al atardecer comienza la fiesta de Shavuot, dura 2 días. Terminará el jueves al salir las estrellas. Es una fiesta para estudiar Torah, para regocijarnos en el estudio de la Torah, porque es lo que recibimos en Shavuot. Aquellas personas, como sé que hay muchos de los que me escuchan y de los que aprenden conmigo que son conversos, que quieren ser conversos, Shavuot es la fiesta del converso. No solo porque leemos el libro de Ruth, sino porque nuestros sabios de bendita memoria dicen que todo el pueblo de Israel, los 2 millones que estuvieron en el Sinaí, las 600,000 varones y sus esposas y sus hijos y los abuelitos, eran conversos. Monte Sinaí, la entrega de la Torah, fue una gran conversión masiva. No hay rezo el miércoles porque es Yom Tov. No me verán conectado al internet. Entonces, por supuesto, Yom Tov tiene las mismas restricciones que Shabbat, con 2 excepciones. Si quieren saberlo, Javerim, busquen el video en el canal de Facebook que está aquí abajito. ¿Sí? Introducción a Shavuot. Son 10 minutos. Ahí les explico qué se hace en Shavuot, qué no se puede hacer en Shavuot. Si están viendo este video en YouTube, busquen la lista de reproducción que se llama Fiestas Hagim y ahí está Introducción a Shavuot. Javerim, nos vemos próximo domingo. Dios mediante, del otro lado de Shavuot. Tengan una hermosa fiesta y estamos en contacto. Shalom.